El capitán Jake Morrison caminaba lentamente por el puente de su nave. La US Harmony no estaba construida para la guerra. Sus paredes eran blancas y limpias. Sus armas eran pequeñas y ocultas. Todo en la nave transmitía paz. Todo en Jake Morrison transmitía lo mismo. Vestía un sencillo uniforme azul sin adornos extravagantes. Su rostro reflejaba calma y su voz siempre suave al hablar con su tripulación. A través del gran ventanal del puente, Jake podía ver cómo el mundo natal zapiriano se hacía cada vez más grande. El planeta parecía una gigantesca bola de cristal flotando en el espacio. Altas torres de cristal azul y verde se alzaban de la superficie como dedos que rozaban las estrellas. Los zafirianos habían construido sus ciudades para ser hermosas, no fuertes. Eran artistas y soñadores, no luchadores. La teniente Amy Chen estaba sentada en su puesto monitoreando los sistemas de comunicación. Llevaba 5 años en este trabajo. Todos los días escuchaba mensajes de docenas de razas alienígenas. La mayoría hablaban de acuerdos comerciales e intercambios culturales. Algunos se quejaban de disputas fronterizas o derechos mineros. Ninguno de ellos consideraba a los humanos una amenaza. Para ellos, los humanos eran solo vecinos serviciales que ayudaban a resolver problemas entre otras especies. El Consejo Galáctico se había reunido durante más de 2000 años. En todo ese tiempo, habían visto surgir y caer imperios. Habían visto a razas construir flotas poderosas y conquistar sistemas estelares enteros. Habían visto a especies desarrollar armas capaces de partir planetas por la mitad. Pero los humanos eran diferentes. Se habían unido a la comunidad galáctica hacía 300 años con pequeñas naves y sonrisas amistosas. Nunca habían intentado conquistar a nadie. Nunca habían construido flotas de batalla gigantescas. Simplemente intercambiaban bienes y ayudaban a otras razas a comunicarse entre sí cuando surgían problemas. Pensaba que la almirante Lisa Carter había sido la voz de la Tierra en el Consejo Galáctico durante 20 años. Era una mujer pequeña, de cabello gris y ojos amables. Cuando hablaba en las reuniones del Consejo, su voz era amable y sus palabras siempre hablaban de cooperación y comprensión. Las demás razas la respetaban, pero no le temían. El miedo estaba reservado para especies como el Imperio Kryllano, con sus enormes flotas de guerra y su afán por la conquista. En la Tierra, todo parecía tan pacífico como en el espacio. Las ciudades eran verdes y limpias. La gente trabajaba en oficinas y fábricas que fabricaban objetos útiles para el comercio con mundos alienígenas. Los niños jugaban en parques e iban a escuelas donde aprendían sobre la maravillosa diversidad de la vida en la galaxia. Los agricultores cultivaban alimentos en vastos campos bajo cielos azules. Todo era normal, tranquilo y seguro. Pero bajo la ciudad de Nueva Denver, existía algo más. El general Ryan Brooks caminaba por pasillos que no aparecían en ningún mapa. Las paredes no eran blancas ni acogedoras. Eran de metal gris y resonaban con poder. Hombres y mujeres con uniformes negros se movían por estos pasillos con determinación y precisión. No sonreían mucho. No hablaban de paz. La iniciativa de defensa Saúl nació en los primeros días del contacto humano con razas alienígenas. Los primeros exploradores que se aventuraron más allá del sistema solar terrestre enviaron informes que hicieron reflexionar a los líderes terrestres. La galaxia estaba llena de especies que habían evolucionado a partir de depredadores. Muchas de ellas aún pensaban como depredadores. Respetaban la fuerza y despreciaban la debilidad. Sonreirían y comerciarían con los humanos mientras estos fueran útiles. Pero ¿qué pasaría si eso cambiara? La DRA. Amy Sullivan trabajaba en un laboratorio enterrado a 5 kilómetros bajo la superficie de la Luna. Su bata blanca estaba limpia, pero sus ojos estaban cansados por largas horas estudiando problemas que la mayoría de los humanos ni siquiera podían comprender. Trabajaba en formas de crear energía de la nada y materia a partir de la energía. Sus máquinas ya podían hacer cosas que los científicos alienígenas creían imposibles. Pero la doctora Sullivan no intentaba impresionar a nadie. Intentaba salvarla. El comandante de Species.com, Nick Palmer, entrenaba soldados en instalaciones ocultas bajo el hielo de la Antártida. No eran soldados comunes. Habían sido seleccionados entre millones de voluntarios y entrenados con métodos que llevaban la capacidad humana al límite. Podían luchar en gravedad cero o con una presión aplastante. Podían sobrevivir en el vacío del espacio o en el calor de la corona de una estrella. Podían matar con sus propias manos o pilotar sistemas de armas que podían arrasar montañas por toda la galaxia.
Sabía que nada de esto existía. Cuando los servicios de inteligencia alienígena observaron los mundos humanos, vieron exactamente lo que los humanos querían que vieran. Vieron colonias pacíficas y puestos comerciales. Vieron pequeñas flotas de defensa con armas sencillas. Vieron una especie que se había vuelto blanda y cómoda en los 3 siglos transcurridos desde el primer contacto. El engaño fue completo y perfecto. Todos los niños humanos lo aprendieron en la escuela, aunque nunca se les dijo directamente. Aprendieron que a veces la mejor manera de proteger algo valioso era hacer que otros pensaran que no valía la pena tomarlo. Aprendieron que a veces lo más fuerte que uno podía hacer era parecer débil. Jake Morrison se había graduado de una de esas escuelas hacía 30 años. Había aprendido sobre literatura, arte, ciencia y diplomacia. Pero también había aprendido otras cosas en clases que no aparecían en ningún registro oficial. Sabía cómo librar una batalla de nave a nave en 3 dimensiones. Sabía cómo coordinarse con equipos de ataque que podían aparecer en cualquier lugar de un sistema estelar en cuestión de minutos. Conocía el verdadero propósito de los aparentemente simples motores y armas de la armonía. Todos los humanos en el espacio poseían el mismo conocimiento dual. Podían hablar de poesía con eruditos alienígenas y negociar acuerdos comerciales con príncipes mercantes. Pero también podían librar la guerra con una precisión y brutalidad que haría llorar de terror a las mentes militares más brillantes de la galaxia. La elección de qué humano ser siempre era suya. La teniente Chen terminó sus tareas de comunicación y miró al capitán Morrison. En sus ojos se reflejaba la misma confianza serena que habitaba en los ojos de cada humano que servía entre las estrellas. Ella sabía, como él sabía, como todos sabían, que su gente no era débil. Su gente no estaba indefensa. Su gente simplemente había elegido ser algo más que conquistadores. Pero las decisiones podían cambiar. Si alguien forzaba ese cambio, si alguien hacía imposible que los humanos siguieran siendo los gentiles mediadores de la galaxia, entonces la galaxia aprendería en qué se convertían los humanos cuando la gentileza ya no era una opción. La almirante Carter enviaba su informe diario a la Tierra desde las cámaras del Consejo en Nexus Prime. Todo estaba normal. Los krillanos volvían a protestar por expandir su territorio. Los bortianos se quejaban de que alguien les robaba su tecnología. Los juegos políticos habituales continuaban como lo habían hecho durante siglos. No mencionó en su informe que había notado algo en la forma en que el embajador krillano la miraba durante la última sesión. Había un anhelo en esos ojos amarillos que nunca antes había visto. Era la mirada de un depredador que finalmente había decidido que valía la pena cazar a su presa. Un punto en la Tierra. El general Brooks recibió el informe del almirante Carter y sintió un frío peso en el estómago. Llevaba meses observando los informes de inteligencia. Los movimientos de la flota krillana estaban cambiando. Su lenguaje diplomático se estaba volviendo más agresivo. Sus preguntas sobre las defensas de las colonias humanas eran más frecuentes y específicas. El general se acercó a la ventana de su oficina y miró las estrellas invisibles más allá del brillante cielo terrestre. En algún lugar allá arriba, se movían fuerzas que pronto podrían convertir en nada 3 siglos de cuidadoso engaño. La galaxia creía que los humanos eran inofensivos. Muy pronto, alguien podría obligarlos a demostrar lo contrario. Y cuando eso sucediera, la galaxia aprendería que la mayor fortaleza de la humanidad nunca había sido su diplomacia, su oficio ni su arte. Había sido su infinita capacidad de paciencia y su terrible habilidad para controlar la violencia. Cuando la paciencia finalmente llegó a su fin, la estación Unity flotó en el espacio como una flor gigante de metal y cristal. La enorme estructura había sido construida por 12 especies diferentes trabajando juntas. Cada sección reflejaba la cultura que la había diseñado. La sección humana era sencilla y limpia, con jardines donde las flores de la tierra crecían bajo la luz solar artificial. Hoy era un día especial. Hoy se conmemoraban 100 años de la firma del Gran Tratado de Paz. La embajadora Kate Williams, se encontraba en el podio del salón central de actos. A su alrededor se sentaban representantes de 47 mundos diferentes. Algunos parecían humanos, pero con colores de piel extraños o brazos extra. Otros eran tan alienígenas que necesitaban trajes especiales de atmósfera para respirar. Todos habían venido a celebrar la paz y la amistad entre las estrellas. Kate llevaba un sencillo vestido blanco que la hacía parecer joven a pesar de tener 50 años. Su cabello castaño estaba recogido en un peinado impecable que los diplomáticos humanos habían usado durante décadas. Cuando hablaba,
Su voz se transmitía por todo el salón a través de dispositivos de traducción que convertían sus palabras en sonidos, colores y señales químicas que todas las especies podían comprender. Dot habló de cooperación y conocimiento compartido. Mencionó las rutas comerciales que ahora conectaban cientos de mundos. Habló de los descubrimientos científicos que se habían logrado cuando diferentes especies trabajaron juntas para resolver problemas. Sus palabras eran exactamente el tipo de cosas que los humanos siempre decían en reuniones como esta. Eran palabras sobre construir puentes y encontrar puntos en común. Dot. Entre el público, niños de muchos mundos estaban sentados con sus padres. Niños humanos se sentaban junto a jóvenes zapirianos cuya piel brillaba como diamantes. Jóvenes de Forand, con sus frentes y pelaje azul, escuchaban cortésmente mientras sus traductores susurraban las palabras de Kate en sus mentes. Incluso algunos jóvenes. Había crillanos allí, aunque sus padres los vigilaban atentamente para asegurarse de que se comportaran correctamente. Dot. El coronel Steve Harper estaba sentado en una cabina de observación oculta, muy por encima del salón de actos. Vestía ropa de civil y no portaba armas visibles. Para cualquiera que lo observara, parecía un turista humano más que había venido a ver la celebración. Pero los ojos de Steve se movían constantemente entre la multitud, y su mano no se movía, lejos del pequeño dispositivo que llevaba en el cinturón. Dot. Durante los últimos 6 meses, Steve había estado rastreando movimientos inusuales de naves krillanas. La raza guerrera había estado moviendo naves a posiciones que no tenían sentido para los viajes espaciales normales. Sus mensajes diplomáticos se habían vuelto más cortos y menos amistosos. Sus preguntas sobre la ubicación de las colonias humanas se habían vuelto más frecuentes y detalladas. Dot. La teniente Maya Rodríguez estaba sentada en una estación de comunicaciones en otra habitación oculta. Monitoreaba cada señal que se movía por el espacio alrededor de la estación Unity. La mayor parte del tráfico era normal. Naves solicitando permiso para atracar. Familias enviando mensajes a casa, comerciantes discutiendo precios, pero entre las comunicaciones habituales se escondían otras señales. Mensajes codificados que se esforzaban por pasar desapercibidos. Dot. Maya llevaba 8 años como especialista en comunicaciones. Sabía cómo encontrar secretos ocultos en las transmisiones ordinarias. Lo que había estado descubriendo últimamente le hacía dormir mal por las noches. Los krillanos estaban planeando algo grande, algo que involucraba a la estación Unity y la celebración que se celebraba en ese momento. Dot. Kate Williams continuó su discurso. Habló del brillante futuro que les esperaba a todas las especies si seguían trabajando juntas. Mencionó las nuevas investigaciones médicas que podrían ayudar a todos a vivir vidas más largas y saludables. Habló de las misiones de exploración que descubrían nuevos mundos cada mes. Su voz era cálida y esperanzadora, y todo lo que la galaxia esperaba de los humanos. Dot. En ese momento, el espacio alrededor de la estación Unity comenzó a brillar y a curvarse. El brillo no era natural. Era la señal de que las naves se estaban desprendiendo de viajes más rápidos que la luz. Pero estas naves no estaban programadas para llegar. Estas naves no habían solicitado permiso para acercarse a la estación. Dot. La mano de Steve Harper se cerró alrededor del dispositivo en su cinturón mientras su auricular crepitaba con la voz urgente de Ma. Naves de guerra krillanas aparecían por todas partes alrededor de la estación Unity. No solo unas pocas naves, no solo una patrulla que se había perdido. Una flota de batalla entera rodeaba la estación como una manada de lobos alrededor de un ciervo herido. Dot. Las naves krillanas eran enormes y oscuras. Sus cascos estaban cubiertos con una armadura que podía detener casi cualquier arma. Las troneras se abrían a sus costados como bocas hambrientas. Estas no eran naves construidas para la exploración o el comercio. Eran naves construidas con un solo propósito. El rostro del comandante Hexit de la Guerra de la Muerte apareció en todas las pantallas de la estación Unity. Sus ojos amarillos eran fríos y su voz estaba llena de satisfacción al hablar. Los dispositivos de traducción transmitieron sus palabras a cada persona en cada habitación de la estación. Dijo que había llegado el momento de limpiar la galaxia de debilidad. Dijo que los humanos habían infectado a otras razas con sus débiles ideas sobre la paz y la cooperación. Dijo que el Imperio Krillano comenzaría ahora la gran labor de fortalecer la galaxia. Esta labor comenzaría eliminando la fuente de la infección. Dot. Kate Williams dejó de hablar. Su rostro palideció al comprender lo que estaba sucediendo. Alrededor del salón de actos, los representantes alienígenas comenzaron a entrar en pánico.
Algunos intentaron correr hacia las salidas. Otros activaron los dispositivos de comunicación de emergencia para pedir ayuda. Los niños humanos del público se acercaron a sus padres con los ojos abiertos y asustados. Steve Harper ya se estaba moviendo. Su ropa de civil se desprendió, revelando el traje de combate negro que llevaba debajo. El dispositivo en su cinturón se expandió hasta convertirse en un arma que nadie había visto antes. Habló a su unidad de comunicación con palabras que sonaban como lenguaje humano normal, pero con significados que solo otros humanos entenderían. Los dedos de Dot. Maya Rodríguez revolotearon sobre su panel de control. Estaba enviando señales a lugares que oficialmente no existían. Las señales viajaban más rápido que la luz a receptores ocultos por todo el espacio humano. En segundos, sus mensajes llegaban a instalaciones enterradas bajo montañas, océanos y lunas. La gente en esas instalaciones llevaba 300 años esperando estas señales. Las primeras cápsulas de abordaje krillanas impactaron en las bahías de acoplamiento de la estación Unidad con sonidos como truenos. Soldados armados con armaduras servoaccionadas salieron en masa de las cápsulas. Allí, las armas estaban preparadas para matar, no para capturar. Se movían por los pasillos de la estación con poca práctica. Ya lo habían hecho antes en otros mundos. Pero a medida que se adentraban en la estación, algo extraño comenzó a suceder. Civiles humanos que deberían haber corrido presas del pánico, en cambio, se movían con determinación. Hombres y mujeres con aspecto de maestras, tenderas y artistas revelaban armas y armaduras que parecían surgir de la nada. Los krillanos esperaban encontrar ovejas. En cambio, encontraron lobos. El arma de Steve Harper se disparó con un sonido como el de un cristal roto. El rayo de energía que emanaba atravesaba la armadura krillana como un cuchillo caliente atravesando la mantequilla. A su alrededor, otros humanos luchaban con habilidades que ninguna raza pacífica debería poseer. Se movían como bailarines y luchaban como demonios. En la asamblea. Kate Williams seguía de pie en el podio, pero ahora su vestido blanco había desaparecido, reemplazado por una armadura que parecía fluir como metal líquido por su cuerpo. Su rostro amable se había vuelto frío y peligroso. Habló por un dispositivo de comunicación que había estado oculto en el podio todo el tiempo. Sus palabras eran sencillas, pero se transmitieron a través del espacio a todas las naves, estaciones y colonias humanas de la galaxia. Las palabras llevaban 3 siglos de retraso, pero finalmente se estaban pronunciando. El protocolo Omega estaba activo. La mascarada había terminado. La humanidad iba a la guerra, en la Tierra. El general Ryan Brooks, sentado en su centro de mando subterráneo, observaba las pantallas que mostraban la posición de cada nave en el espacio humano. Durante 300 años, estas naves habían fingido ser buques mercantes, naves de exploración y pequeñas lanchas patrulleras. Ahora, su verdadera naturaleza se revelaba. Los sistemas de armas que habían estado ocultos tras bahías de carga falsas se estaban poniendo en funcionamiento. Los motores, que habían estado funcionando a una fracción de su potencia real, estaban alcanzando su capacidad máxima. La DRA. Amy Sullivan estaba en su laboratorio bajo la superficie lunar y dio la orden que esperaba no dar nunca. A su alrededor, las máquinas que habían estado dormidas durante décadas cobraron vida con un zumbido que pareció sacudir los cimientos de la luna. Las armas que había dedicado su vida a crear finalmente iban a ser utilizadas. Los soldados krillanos en la estación Unidad se encontraron luchando contra un enemigo que no debería existir. Estos humanos se movían demasiado rápido y golpeaban con demasiada fuerza, y parecían saber exactamente dónde estarían los krillanos antes de que llegaran. Los grupos de abordaje que esperaban una victoria fácil estaban siendo destruidos por defensores que luchaban con la destreza de veteranos. El comandante Hexit observaba los informes de batalla con creciente confusión e ira. Sus soldados eran los mejores guerreros de la galaxia. Habían conquistado docenas de mundos. Nunca habían sido derrotados por ninguna raza en combate abierto. Pero de alguna manera, estos pacíficos humanos estaban matando a sus tropas con armas que parecían surgir de la nada. Maya Rodríguez interceptó las comunicaciones militares krillanas y sintió que se le helaba la sangre. Esto no era solo un ataque a la estación Unidad. Los krillanos habían enviado flotas a todas las colonias humanas importantes. Intentaban matar a todos los humanos en el espacio antes de avanzar a la Tierra. Esto no era conquista. Esto era exterminio.
La comprensión se extendió por el espacio humano como una ola de agua helada. Durante 3 siglos, la humanidad había ocultado su verdadera fuerza porque creía que se podía razonar con otras razas. Habían construido sus armas secretas y entrenado a sus soldados ocultos porque sabían que la galaxia era peligrosa. Pero siempre habían esperado que el Dan, la primera señal de que algo andaba mal, llegara 72 horas después de la masacre de la Estación Unidad. Los comandantes de la flota krillana, que esperaban encontrar colonias humanas en pánico, encontraron un espacio vacío donde las naves humanas deberían haber estado huyendo. Las naves mercantes y de exploración que habían llenado las rutas comerciales humanas durante siglos simplemente habían desaparecido. El almirante Korak, de la tercera flota krillana, observaba su despliegue táctico confundido. Sus naves habían rodeado la colonia humana de Nueva Ginebra, esperando encontrar civiles asustados pidiendo clemencia. En cambio, encontraron plataformas de defensa orbital que no figuraban en ningún informe de inteligencia. Las plataformas eran elegantes y oscuras, y zumbaban con una energía que hacía que los sensores de su nave gritaran advertencias. El capitán Hake Morrison se encontraba en el puente de una nave que nunca había aparecido en ningún registro galáctico. La US Retribution no se parecía en nada a la pacífica armonía que había comandado apenas unos días antes. Esta nave fue construida para la guerra y nada más. Su casco era de metal negro que parecía absorber la luz. Sus armas estaban dispuestas a lo largo de su superficie como los dientes de un antiguo depredador. La transformación había tomado solo horas. A través del espacio humano, naves que habían pasado siglos disfrazadas de inofensivos comerciantes y exploradores se despojaban de sus pieles falsas. Compartimentos ocultos se abrieron para revelar sistemas de armas que no deberían haber existido. Motores que habían fingido ser simples motores de fusión, revelaron su verdadera naturaleza como dispositivos capaces de plegar el espacio y el tiempo. La tripulación de Hake se movía a su alrededor con la precisión de una máquina. Estas no eran las mismas personas que habían servido en la armonía. O mejor dicho, eran las mismas personas, pero finalmente se les permitió ser quienes eran. Realmente lo eran. La teniente Amy Chen ahora vestía el uniforme negro de oficial táctica. Su suave voz se había vuelto aguda y precisa mientras se coordinaba con otras naves humanas a lo largo del sistema estelar. El comandante Nick Palmer guió a sus soldados por los pasillos de un crucero de batalla krillano que creía estar cazando refugiados humanos. La guardia silenciosa finalmente se había desplegado. Se movían por la nave enemiga como fantasmas que surgían de sombras, conductos de ventilación y lugares donde ningún humano debería haber podido esconderse. Palmer. Cita. Los soldados no luchaban como ningún guerrero al que los krillanos se hubieran enfrentado. No cargaban con gritos de batalla. No dependían de armaduras pesadas ni armas más grandes. En cambio, luchaban con una precisión fría que era más aterradora que cualquier furia. Atacaban sin previo aviso y desaparecían antes de que el fuego de respuesta pudiera alcanzarlos. Volcaban los propios sistemas de la nave krillana contra su tripulación. Los soldados krillanos eran valientes luchadores que habían conquistado muchos mundos, pero nunca se habían enfrentado a un enemigo que pareciera conocer cada movimiento antes de que lo hicieran. Los humanos anticiparon sus tácticas y contrarrestaron sus estrategias como si hubieran estado estudiando la guerra krillana durante siglos, lo cual, como resultó ser, no habían hecho. Los laboratorios de la doctora Amy Sullivan cobraron vida en el espacio humano. Instalaciones que habían estado ocultas en lunas sin aire y en las profundidades de las atmósferas de gigantes gaseosos comenzaron a producir armas que violaban todas las leyes conocidas de la física. La tecnología que ella había dedicado su vida a desarrollar finalmente se estaba desatando en una galaxia que no tenía ni idea de que tales cosas fueran posibles. Su mayor creación fue algo que llamó la lanza del vacío. Disparaba rayos de energía que existían en espacios entre dimensiones normales. Los rayos podían atravesar cualquier tipo de blindaje o escudo conocido porque no viajaban por el espacio normal. Simplemente aparecían dentro de las naves enemigas y las destrozaban desde dentro. La cuarta flota kriliana supo de la lanza del vacío cuando intentaron destruir la estación de investigación humana que orbitaba Kepler. 442b. La nave insignia del almirante Korfak abrió fuego contra lo que parecía una instalación civil indefensa. Los escudos de la estación de investigación absorbieron el ataque sin siquiera parpadear. Entonces la estación contraatacó. Korfak observó con horror cómo sus naves comenzaban a desmoronarse a nivel molecular. Los rayos que las impactaban eran invisibles, pero sus efectos eran inconfundibles.
El blindaje que podía detener las armas destructoras de planetas simplemente dejó de existir. Las secciones del casco desaparecieron como si nunca hubieran sido construidas. Naves enteras se desintegraron como juguetes. La batalla duró 6 minutos y 12 segundos. Al terminar, la cuarta flota krillana quedó reducida a nubes de metal, polvo y vapor orgánico en expansión. La estación de investigación humana no recibió ni un rasguño en su casco. Los analistas militares de la galaxia pasarían años tratando de comprender cómo había sido posible tal destrucción. Pero el peor impacto estaba por venir. Mientras las fuerzas krillanas atacaban colonias humanas por toda la galaxia, descubrieron que las capacidades defensivas de la humanidad superaban todo lo que sus servicios de inteligencia habían imaginado. Cada mundo humano estaba protegido por armas y soldados que no deberían haber existido. Se suponía que la colonia minera de Taedi estaría defendida por una pequeña fuerza de seguridad con armas de energía básicas. En cambio, las tropas de asalto krillanas se encontraron enfrentando sistemas defensivos que podían manipular la gravedad misma. Los soldados enemigos se vieron aplastados por fuerzas que aumentaban su peso miles de veces o los elevaban indefensos por los aires. El mundo agrícola de Nueva Iowa debería haber caído en horas. Bombardeo orbital krillano. En cambio, la superficie del planeta se abrió para revelar enormes baterías de cañones que disparaban proyectiles a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Las naves krillanas que intentaban bombardear las granjas de abajo se encontraron esquivando armas capaces de perforar estrellas de neutrones. El general Ryan Brooks coordinó la respuesta desde su centro de mando en las profundidades de la Tierra. A su alrededor, las pantallas mostraban las posiciones de las fuerzas humanas que habían permanecido ocultas durante 3 siglos. Naves que se hacían pasar por transportes civiles se revelaron como portanaves cargados con cazas que se movían más rápido de lo pensado. Estaciones que afirmaban ser instalaciones de investigación comenzaron a transmitir datos de objetivos para sistemas de armas que existían en otras dimensiones. La poderosa maquinaria de guerra del Imperio Krillano estaba descubriendo que no había atacado a una especie pacífica, sino a un gigante dormido. Todas las suposiciones que habían hecho sobre la capacidad militar humana estaban resultando catastróficamente erróneas. Los humanos no solo contraatacaban. Estaban ganando con una facilidad que sugería que habían estado preparados para este escenario durante décadas. El comandante de guerra Zexit recibió informes de toda la batalla. Zona que no tenía sentido. Sus flotas estaban siendo destruidos por armas que sus científicos consideraban imposibles. Sus tropas de élite estaban siendo superadas en combate por humanos que se movían y atacaban con una precisión inhumana. Sus bombardeos orbitales eran detenidos por sistemas defensivos que parecían distorsionar la realidad misma. Pero los informes más inquietantes provenían de sus oficiales de inteligencia, que analizaban las comunicaciones humanas. Los patrones de lenguaje que interceptaron sugerían que este nivel de respuesta militar no era la humanidad luchando por defenderse. Era la humanidad ejecutando un plan preparado y practicado durante generaciones. Maya Rodríguez escuchaba las transmisiones militares krillanas con creciente satisfacción. Su confiada posibilidad de guerra se había convertido en informes confusos y llamadas desesperadas de refuerzos. Su coordinación se estaba desmoronando a medida que las fuerzas humanas atacaban sus sistemas de mando y control con precisión quirúrgica. El comandante Palmer y su guardia silenciosa habían capturado 3 naves de mando krillanas sin que las flotas enemigas se dieran cuenta de que habían desaparecido. Los soldados que abordaron esas naves encontraron algo que los dejó helados. Este ataque a la estación Unity no fue el comienzo de una guerra. Fue el comienzo de un genocidio. Los krillanos habían planeado exterminar a todos los humanos de la galaxia. Ese descubrimiento lo cambió todo. Las reglas de combate que limitaban la respuesta humana fueron eliminadas discretamente de todas las computadoras tácticas. Las restricciones que mantenían las armas de la humanidad dentro de límites aceptables se levantaron. La galaxia estaba a punto de aprender la diferencia entre los humanos defendiéndose y los humanos desatando todo su potencial de violencia controlada. La DRA. Sullivan activó sistemas de armas que nunca se habían probado en combate real. Sus cálculos sugirieron que funcionarían a la perfección. La galaxia estaba a punto de descubrir que sus cálculos eran correctos y que las armas humanas en perfecto funcionamiento eran la fuerza más aterradora del espacio conocido. El comandante de guerra Hexit sintió algo que nunca había experimentado en 3 décadas de conquista. Miedo. Su poderosa nave insignia, Garra Sangrienta, estaba rodeada de naves humanas que habían surgido de la nada.
Las naves a su alrededor desafiaban todo lo que entendía sobre viajes espaciales y guerra. Se movían sin motores. Disparaban sin retroceso. Existían de maneras que le dolía la mente solo de pensarlo. El almirante de la flota DOT, Chris Turner, se materializó en el puente de Zexit sin previo aviso. En un instante, el espacio estaba vacío. Al siguiente, un humano con armadura negra permanecía tranquilo en el centro de la cubierta de mando. Los guardias krillanos alzaron sus armas, pero descubrieron que sus rayos de energía atravesaban el cuerpo del humano sin causarle daño. Turner no estaba completamente en su dimensión. La voz de Turner era tranquila al hablar, pero cada palabra llevaba el peso de 3 siglos de preparación. Le dijo a Hexit que el Imperio Krillano había cometido un error. Habían atacado a una especie que prefería la paz, pero nunca había olvidado cómo librar la guerra. Habían confundido la moderación con la debilidad. Ahora aprenderían el precio de ese error. El comandante de guerra intentó reírse de las palabras del humano. Su flota contaba con más de 3000 naves. Sus soldados habían conquistado 47 mundos. Sus armas podían convertir planetas en campos de asteroides. ¿Cómo podría una especie que nunca había luchado? Una guerra real podría amenazar a la mayor fuerza militar de la galaxia. Turner simplemente sonrió y señaló la pantalla táctica. Hexit miró y sintió que se le paraba el corazón. La pantalla no mostraba 3000 naves krillanas, sino 300. El resto simplemente había dejado de existir mientras escuchaba las palabras de Turner. Las armas humanas habían alcanzado distancias imposibles y borrado grupos de batalla enteros de la realidad. La teniente coronel Beth Logan lideró el asalto a Krillian Prime. Sus naves se desviaron, superando la velocidad de la luz, dentro del perímetro defensivo del planeta, una hazaña que debería haber sido imposible. Las plataformas de defensa orbital que protegían el mundo natal de los krillanos nunca habían sido violadas en 2000 años de guerra. Duraron exactamente 4 minutos contra un ataque humano. Logan cita que sus fuerzas no lucharon como ningún invasor que los krillanos hubieran visto jamás. No se abrieron paso a través de las defensas ni las abrumaron con una superioridad numérica. En cambio, simplemente ignoraron las defensas por completo. Las naves humanas atravesaban barreras de energía como si estuvieran hechas de luz. Los soldados humanos caminaban a través de paredes sólidas como si caminaran por el aire. La flota de defensa doméstica krillana se movilizó para proteger su mundo, pero se encontró luchando contra un enemigo que parecía existir en múltiples dimensiones a la vez. Las naves humanas aparecían y desaparecían a voluntad. Atacaban desde direcciones que no tenían sentido en el espacio normal. Disparaban armas que llegaban a sus objetivos antes de que las armas mismas fueran disparadas. La DRA. Amy Sullivan activó el protocolo Némesis desde su laboratorio en la Luna. El sistema que había construido requería la potencia de procesamiento de 12 quant. Computadoras trabajando en perfecta armonía. Lo que logró fue simple en concepto, pero devastador en su ejecución. Cruzó el espacio para tocar la estrella que daba luz y calor al punto principal krilliano. La estrella comenzó a cambiar. Su luz pasó de un amarillo cálido a un azul intenso. Su radiación aumentó en órdenes de magnitud. El cambio fue lento y controlado, pero completamente imparable. Los krillianos tuvieron horas para evacuar su mundo natal antes de que su propio hijo se volviera inhabitable para su especie. La guardia silenciosa del comandante Nick Palmer había penetrado en la Academia de Guerra Krilliana en su base lunar. Allí era donde todos los líderes militares krillianos habían sido entrenados durante el último milenio. Se suponía que la instalación era inexpugnable. Estaba protegida por campos de fuerza, unidades de guardia y sistemas de defensa automatizados capaces de detener a un ejército. Palmer y su equipo atravesaron todas estas defensas sin activar una sola alarma. Se movieron como sombras por los pasillos donde los oficiales krillianos planeaban sus conquistas. Accedieron a sistemas informáticos que contenían los secretos militares de todo un imperio. Descargaron archivos que revelaban cada base, nave y arma krillana de la galaxia. Pero a Palmer no le interesaba recopilar información. Le interesaba enviar un mensaje. Cuando los defensores krillanos finalmente descubrieron la intrusión humana, encontraron que la computadora central de su academia de guerra mostraba una simple declaración en perfecta escritura krillana. El mensaje decía que la humanidad había estado estudiando la doctrina militar krillana durante 300 años. Cada estrategia había sido analizada. Cada debilidad había sido catalogada. Cada fortaleza había sido contrarrestada. La legendaria Academia Militar del Imperio Krillano se convirtió en un cráter humeante en la superficie de su luna.
Palmer y su equipo desaparecieron antes de la explosión, dejando solo el recuerdo de la facilidad con la que habían penetrado en la instalación más segura del espacio kriyano a lo largo de la galaxia. Otras razas alienígenas presenciaron la destrucción de las fuerzas kriyanas con creciente terror. Las especies que habían descartado como comerciantes pacíficos estaban desmantelando sistemáticamente la mayor potencia militar del espacio conocido. Flotas humanas aparecían en los mundos kriyanos con armas que parecían reescribir las leyes de la física. Las redes de inteligencia colectivas Boran se pusieron a toda marcha intentando comprender qué estaba sucediendo. Sus computadoras de análisis procesaban terabytes de datos de los campos de batalla, pero solo podían llegar a una conclusión. La humanidad poseía una tecnología siglos por delante de cualquier otra en la galaxia. Habían ocultado este avance tras una fachada de deliberada mediocridad. El almirante Turner se encontraba en las ruinas de la nave insignia de Hexit y transmitió un mensaje que sería recordado durante milenios. Sus palabras eran tranquilas y mesuradas, pero se transmitieron por todos los canales de comunicación del espacio galáctico. Explicó que la humanidad nunca había deseado la guerra. Habían pasado 3 siglos intentando demostrar que diferentes especies podían coexistir pacíficamente. Los kriyanos lo habían hecho imposible. Al elegir el genocidio en lugar de la coexistencia, habían obligado a la humanidad a abandonar el sueño de la paz y aceptar la realidad de la guerra. El mensaje de Turner no era una amenaza ni una jactancia. Era simplemente la constatación de un hecho. La especie apacible había desaparecido. Lo que quedaba era algo que la galaxia nunca había visto antes y que jamás querría volver a ver. La tecnología de manipulación estelar del Dr. Sullivan extendió sus efectos más allá de Kriyan Prime. Otras 7 estrellas en el espacio kriyano comenzaron a cambiar sus patrones de emisión. No lo suficiente como para destruir los mundos que las orbitaban, pero sí lo suficiente como para hacerlos inhabitables para la fisiología kriyana. Miles de millones de los guerreros más agresivos de la galaxia tendrían que abandonar sus mundos natales o enfrentarse a una muerte lenta por envenenamiento por radiación. Las flotas de evacuación que abandonaron el espacio kriyano llevaban más que refugiados. Llevaban la noticia de que la humanidad no era lo que parecía. Los comerciantes pacíficos y los mediadores diplomáticos habían sido máscaras usadas por una especie capaz de manipular la materia y la energía de maneras que a otras razas les parecían mágicas. La flota de Hake Morrison llegó a los astilleros militares kriyanos en Sigma Draonus, esperando encontrar defensas preparadas para su llegada. En cambio, encontraron el caos. Los ingenieros kriyanos estaban destruyendo sus propias instalaciones en lugar de permitir que cayeran en manos humanas. Los astilleros que habían construido las flotas de guerra de un imperio estaban siendo reducidos a chatarra por sus propios creadores. Pero Hake no quería los astilleros. Quería que la galaxia comprendiera de qué restricción humana los había estado protegiendo. Sus naves rodearon a las naves de construcción kriyanas que huían e hicieron algo que atormentaría a las pesadillas alienígenas durante generaciones. Comenzaron a demostrar la capacidad de fabricación humana. En el espacio donde habían estado los astilleros kriyanos, las naves humanas comenzaron a construir nuevas instalaciones. Pero estas no estaban construidas con metal ni las herramientas y el lento trabajo de la ingeniería convencional. Se construyeron con tecnología que ensamblaba materia a nivel atómico. Estructuras complejas tomaron forma en minutos, algo que debería haber requerido años para construirse. La galaxia observó a través de sensores de largo alcance cómo la humanidad construía una base militar completa en el tiempo que normalmente tomaría descargar carga de una sola nave. La base que emergió fue más grande y sofisticada que cualquier cosa que los kriyanos hubieran construido jamás. Y fue solo una demostración de lo que los humanos podían lograr cuando dejaron de fingir estar limitados por la ingeniería convencional. Palmer cita que las fuerzas habían liberado 12 mundos que los kriyanos habían conquistado durante el último siglo. Las poblaciones alienígenas en esos mundos esperaban que sus liberadores fueran salvadores que restauraran su libertad. En cambio, se encontraron frente a humanos que se movían con eficiencia mecánica y hablaban con voces que no transmitían emoción. Los alienígenas liberados rápidamente se dieron cuenta de que estos humanos no eran la misma especie que había mediado en sus disputas comerciales e intercambios culturales. Estos humanos eran algo completamente distinto. Eran educados pero distantes. Eran serviciales pero aterradores. Restablecieron el orden y la infraestructura con capacidades que parecían ilimitadas. Pero sus ojos albergaban profundidades que ningún alienígena quería explorar. Maya Rodríguez coordinó la comunicación entre las fuerzas humanas a lo largo de la galaxia y descubrió algo que la dejó helada. A pesar de la calidez de su centro de mando,
La respuesta militar de la humanidad no se improvisaba ni se adaptaba a la evolución de la situación. Cada movimiento había sido planeado. Cada estrategia se había practicado. Cada resultado se había anticipado. La iniciativa de defensa de las almas había pasado 3 siglos preparándose precisamente para este escenario. Habían estudiado a todos los posibles enemigos y desarrollado contramedidas específicas para cada uno. Habían construido sistemas de armas diseñados para explotar las debilidades de determinadas especies alienígenas. Habían entrenado a las almas. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico tuvo lugar 6 meses después de la masacre de la Estación Unidad. El gran salón de asambleas de Nexus Prime nunca había estado tan silencioso. Representantes de todas las especies principales estaban sentados en sus asientos designados, pero nadie hablaba en voz alta. Las sillas vacías donde alguna vez se sentaron los delegados crillanos sirvieron como recordatorio de lo que le sucedía a las especies que preferían el genocidio a la diplomacia. El almirante de flota Chris Turner entró en la sala con el mismo uniforme sencillo que los representantes humanos siempre habían advertido. Pero todo lo demás en él era diferente. Se movía con la confianza de quien comandaba la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Sus ojos transmitían un conocimiento que hacía que incluso los guerreros alienígenas más valientes apartaran la mirada. El embajador Dan Foster había reemplazado a Kate Williams como representante diplomática de la humanidad. Era un hombre más joven, de cabello castaño y tranquilos ojos azules. Cuando hablaba, su voz tenía el mismo tono amable que los humanos siempre habían usado en las reuniones del Consejo. Pero ahora cada palabra estaba cargada con el conocimiento de lo que la humanidad podía hacer cuando la diplomacia fallaba. Dan comenzó su presentación con una simple declaración. Dijo que la humanidad nunca había querido gobernar la galaxia. Habían pasado 3 siglos demostrando que diferentes especies podían trabajar juntas para beneficio mutuo. El Imperio Krillano lo había hecho imposible al elegir el exterminio en lugar de la cooperación. Ahora la galaxia tendría que aceptar una nueva realidad. La demostración tecnológica que siguió quebró el espíritu de todos los aspirantes a conquistadores de la Asamblea. La DRA. Amy Sullivan se encontraba junto a un dispositivo que no parecía más que un cubo de metal. Tocó su superficie y las luces de la sala de reuniones comenzaron a parpadear. Explicó con palabras sencillas que el dispositivo estaba conectado a la estrella que iluminaba a Nexus Prime. Con otro toque, hizo que la luz de las estrellas cambiara de color. Los representantes reunidos observaron a través de las ventanas de la sala cómo su sol cambiaba de amarillo a azul, a rojo y de nuevo a amarillo. La voz de la doctora Sullivan se mantuvo tranquila mientras explicaba que la humanidad había aprendido a controlar la emisión estelar hacía 3 siglos. Podían hacer que las estrellas brillaran más o menos, o cambiar sus patrones de radiación de manera que los planetas fueran inhabitables. La demostración duró solo unos minutos, pero su mensaje fue claro. La humanidad podía extinguir cualquier estrella de la galaxia si así lo deseaba. Podían acabar con cualquier civilización simplemente apagando su sol. El poder de destruir sistemas estelares enteros se ofrecía como una demostración informal de la capacidad científica humana. El capitán Jake Morrison comandaba la nueva red de defensa terrestre desde su nave insignia, la UES Vigilancia. La nave estaba estacionada en los confines del espacio humano, pero sus sensores podían detectar amenazas en cualquier lugar de la galaxia. La red de naves humanas que se había revelado tras el ataque krilliano se extendía por todos los principales sistemas estelares. Observando y esperando. Las naves en sí mismas eran maravillas tecnológicas que otras especies apenas podían comprender. Se movían por el espacio-tiempo de maneras que parecían violar la física básica. Podían estar en múltiples ubicaciones simultáneamente. Podían atacar objetivos a miles de años luz de distancia sin abandonar sus estaciones de patrulla. No solo eran avanzadas. Operaban con principios que la mayoría de los científicos alienígenas aún no habían descubierto. El comandante Nick Palmer ahora lideraba una organización militar que oficialmente no existía. La Guardia Silenciosa se había revelado como la verdadera fuerza militar de la humanidad. No eran soldados en el sentido convencional. Eran algo más cercano a las fuerzas de la naturaleza. Podían aparecer en cualquier lugar de la galaxia en cuestión de horas. Podían infiltrarse en cualquier instalación y neutralizar cualquier amenaza sin dejar rastro de su presencia. Cita de Palmer, las tropas S. Pasaron los meses posteriores a la derrota de los Krillian visitando instalaciones militares de otras especies, no para atacar ni conquistar, sino para entregar un mensaje sencillo. Cada comandante de base,
Cada almirante de flota y cada coordinador de defensa planetaria de la galaxia recibió la misma información. La humanidad conocía la ubicación y la capacidad de cada sistema de armas que poseía cada especie. El mensaje se entregó con cortesía y sin amenazas. Los soldados humanos se materializarían en instalaciones seguras, entregarían archivos detallados sobre las defensas de la instalación y desaparecerían. Sin explicación. Los archivos contenían información que debería haber sido imposible de obtener para los forasteros. Códigos de seguridad que cambiaban a diario, especificaciones de armas clasificadas al más alto nivel. Registros de personal que incluían detalles sobre oficiales, familias y vidas personales. El general Ryan Brooks ya no necesitaba ocultar sus operaciones bajo la superficie de la Tierra. La iniciativa de defensa Saúl había construido instalaciones en el espacio abierto que eclipsaban cualquier construcción anterior de otras especies. Complejos de fabricación que podían construir flotas de naves espaciales en semanas. Estaciones de investigación que traspasaron los límites de la ciencia conocida. A diario. Instalaciones de entrenamiento donde los soldados humanos aprendían a luchar de maneras que la doctrina militar alienígena no podía contrarrestar. Los servicios de inteligencia de la galaxia trabajaban desesperadamente para comprender cómo la humanidad había ocultado capacidades tan masivas durante tanto tiempo. La respuesta era simple y aterradora. Cada instalación humana en el espacio había sido diseñada con un doble propósito. La pacífica estación de investigación también era un laboratorio de armas. El centro de transporte mercante también era un depósito de suministros militares. El centro de intercambio cultural también era un centro de entrenamiento para fuerzas especiales. Maya Rodríguez ahora coordinaba las comunicaciones de una red militar que abarcaba toda la galaxia. Sus sistemas monitoreaban cada canal de comunicación y ruta de transporte principal. Nada se movía en el espacio sin el conocimiento humano. Ninguna fuerza militar podía reunirse sin la conciencia humana. Ninguna amenaza podía desarrollarse sin contramedidas humanas preparadas con antelación. Las demás especies de la galaxia comenzaron a comprender que habían estado viviendo bajo protección humana durante siglos sin saberlo. La paz que les había permitido desarrollar sus culturas y expandir sus territorios había sido mantenida por una especie lo suficientemente poderosa como para imponer esa paz mediante la fuerza, pero lo suficientemente sabia para lograrlo mediante una cuidadosa manipulación de los acontecimientos. La presentación del Dr. Sullivan ante la División Científica del Consejo reveló capacidades que hicieron que los investigadores alienígenas cuestionaran todo lo que creían saber sobre física. La humanidad dominaba tecnologías que existían en dimensiones más allá del espacio-tiempo normal. Podían manipular la materia a nivel cuántico. Podían aprovechar la energía de fuentes que otras especies no habían descubierto. Podían viajar instantáneamente entre dos puntos cualesquiera de la galaxia. La demostración de manipulación dimensional fue particularmente devastadora para la confianza alienígena. El Dr. Sullivan abrió lo que parecía una simple puerta en el aire del salón de actos. A través de la puerta, los representantes reunidos podían ver la superficie de sus propios mundos natales en tiempo real. Cada especie podía mirar a través del portal y observar a sus familias y amigos en sus vidas cotidianas. El mensaje era claro sin necesidad de palabras. La humanidad podía llegar a cualquier mundo en cualquier momento. La distancia no significaba nada para ellos. Las defensas no significaban nada para ellos. Si decidían hacerlo, podrían aparecer en el corazón de cualquier civilización sin previo aviso. El embajador Foster concluyó la presentación de la humanidad con palabras que definirían el nuevo orden galáctico. Explicó que los humanos no deseaban conquistar ni gobernar a otras especies. Deseaban lo mismo de siempre: paz y cooperación entre toda la vida inteligente. Pero las reglas habían cambiado. La era de la conquista había terminado. Las especies que eligieran la guerra se encontrarían con la intervención humana. Las civilizaciones que amenazaban con el genocidio descubrirían que la humanidad tenía opiniones muy específicas sobre la extinción de la vida inteligente. La galaxia podría seguir creciendo, explorando y desarrollándose, pero lo haría bajo la atenta protección de una especie que finalmente había revelado su verdadera naturaleza. El tratado que se firmó ese día no fue negociado. Fue presentado por la humanidad y aceptado por todas las demás especies porque el rechazo era impensable. La galaxia permanecería en paz no por buenas intenciones ni acuerdos diplomáticos, sino porque la humanidad garantizaría el mantenimiento de la paz. Las palabras finales de Turner a los representantes reunidos fueron simples y rotundas. La humanidad había elegido ser la guardiana de la galaxia.
Protegerían a los inocentes y castigarían a quienes amenazaran la estabilidad que había permitido el florecimiento de la civilización. La decisión de si esta protección se lograría mediante la cooperación o la dominación la tomaría cada especie por sí misma.